Nuestro trabajo lo que pretende es contar la experiencia que tuvimos en la provincia de La Rioja con la implementación del ICDIF a través de es el sistema de administración financiera que utiliza el gobierno nacional. Contarles un poquito en qué situación se encontraba la provincia. Nosotros en el año 98 habíamos implementado el sistema, el CIPAF, que también se hizo con la asistencia del Gobierno de la Nación y a través de la Secretaría de Hacienda. Y a partir de esa fecha estuvimos trabajando con CIPAF, adecuándolo a la ley de administración financiera que regía en la provincia. Se tuvo alguna experiencia posterior, digamos que la necesidad de recabar información y la necesidad de ir adecuando los sistemas a los avances tecnológicos era cada vez mayor y nuestro sistema terminó siendo obsoleto y con pocas posibilidades de producir cambios en el sistema mismo, ¿sí? Porque no teníamos los fuentes, porque, bueno, ya era obsoleto. Y aparte tenía un bajo nivel de seguridad, si bien nos sirvió, fue un sistema que nos sirvió en principio, las necesidades fueron cada vez mayores y bueno, era una necesidad, pretendíamos tener un sistema integrador, un sistema que nos ayude a tener una información oportuna y confiable, ¿sí? Por eso que el primer punto era que el sistema se estaba tecnológicamente obsoleto. Después teníamos dificultades de integración informática entre los distintos órganos rectores, que si bien la ley de administración financiera digamos, tiene como principio la integración de los subsistemas, acá se producía, digamos, mínimamente, ¿sí? Lo que hacía que la necesidad de producir nueva información hacía que se desarrollen sistemas satélites que no estaban integrados al CIPAF y entonces, bueno, Tesorería tenía sus subsistemas satélites, Contaduría tenía los suyos y presupuesto los propios. Bueno, todo esto nos llevó a tener a un convencimiento por parte de la provincia de que había que buscar un sistema integrador, ¿sí? O sea, de llevar a cabo procesos de reingeniería para mejorar la gestión y obtener información, como les digo, oportuna y confiable para poder tomar decisiones, ¿sí? El contexto en el que se encontraba La Rioja en ese momento, estoy hablando de aproximadamente marzo del 2014, teníamos el CIPAF como sistema de registro, contábamos con 43 servicios de administración financiera, todo el sector público, ¿sí? Administración central, organismos descentralizados y la obra social. Teníamos la ley de administración financiera que regía desde el año 98, clasificadores presupuestarios que eran compatibles con los clasificadores de Nación, casi en su totalidad. Teníamos una estructura presupuestaria adecuada, porque si bien el sistema era obsoleto, se fue trabajando y continuamente actualizando los clasificadores presupuestarios. Las etapas del gasto y los registros contables eran similares a los del ICDIF, ¿sí? Por lo que eran compatibles. Además, a partir del año 2011, la provincia había implementado el sistema de cuenta única del Tesoro, que tenía también un nivel aceptable de cobertura y con posible adaptación al sistema ICDIF. Además, contábamos con un registro de beneficiarios en entorno web, registro de beneficiarios que estaba bajo la órbita de la Tesorería General de la provincia. Y una infraestructura en telecomunicaciones que era buena, pero no estaba regulado el uso de Internet, cosa que lo hacía dificultoso la conectividad. Bueno, con todo este contexto general y ante el ofrecimiento hecho por la Secretaría de Hacienda de la Nación, en principio se pensaba que el sistema CIDIF era demasiado amplio,
que para la provincia, pero bueno, se llegó luego de que la Nación hizo un relevamiento, se llegó al convencimiento de que sí de que era posible, ¿sí? Entonces, en el mes de mayo del año 2014 se suscribe una carta de intención entre la Secretaría de Hacienda de la Nación y la provincia a través del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, a la carta de intención se hace una demostración del ESIDIF al equipo técnico, o sea, se designó un equipo en la provincia que viajó a la Secretaría de Hacienda de la Nación donde se hizo una demostración del ESIDIF, ¿sí? Como para que la provincia supiera de qué estábamos hablando y cómo funcionaba el sistema, ¿sí? Luego, la Nación hizo una encuesta sobre aspectos de administración financiera provincial, porque en realidad, cuento un poquito que había varias provincias, digamos, ahí a la espera, y la Nación iba a seleccionar una. Bueno, nosotros, dado el nivel de compatibilidad que teníamos en algunos puntos que eran centrales, fuimos seleccionados. Entonces se hizo, luego de la encuesta, se presentó un documento técnico con particularidades para cada uno de los módulos, digamos, en qué condiciones se encontraban y qué tareas deberían realizarse en el caso de su implementación. De allí, bueno, la provincia tenía sus fortalezas. La primera era el compromiso de las autoridades provinciales, porque como bien sabemos, si no hay un compromiso o una decisión política de hacer un cambio de este tipo, no iba a poder ser posible, ¿sí? De manera que todo el sector público se acople al cambio propuesto. El otro punto de fortaleza era el grado de compatibilidad del marco normativo provincial en materia de administración financiera, muy similar al de Nación. Los procesos vigentes, que era el presupuestario, el contable y el de tesorería, que también similares. El nivel de coordinación observado entre los órganos rectores, disponibilidad y predisposición de los recursos humanos, si bien eso es un punto a remarcar, porque los órganos rectores y los equipos de trabajo, digamos que se pusieron el proyecto al hombro y trabajaron a full para que esto se pudiera cumplir en el corto plazo que se cumplió. Por supuesto que hay que tener en cuenta que el trabajo era arduo por parte de provincia y de la Secretaría de Hacienda de la Nación, cuyos técnicos nos apoyaron totalmente, y bueno, fue una tarea bastante muy bien coordinada y con mucho esfuerzo por las dos partes. Y bueno, y la otra era que teníamos una capacidad técnica e informática y una infraestructura de comunicaciones que, si bien, como dije, no controlaba el uso de Internet, pero sí era adecuada. Lo que había que hacer era ponerle un poco de control o límites. Bueno, a partir de allí entonces se elaboró el proyecto, que tuvo estos pasos. El proyecto comenzó, como les digo, la elaboración del plan de trabajo en mayo del 2014, el relevamiento in situ que hizo la Secretaría de Hacienda de la Nación durante junio y julio del año 2014, un informe de diagnóstico y alcance funcional en agosto-septiembre del 2014, desarrollo de adecuaciones informáticas, que ese fue un proceso que comenzó en junio del 2014 y terminó en marzo del 2015 con la puesta en funcionamiento del ESIDIF, un programa de capacitación para los órganos rectores que se hizo en octubre y noviembre del 2014, donde se capacitó a los órganos rectores de manera tal, o sea, capacitar para capacitar. Se capacitó personal técnico de los órganos que después pudieran, con posterioridad, capacitar a los SAF. Disculpen. El programa de capacitación continúa en febrero y marzo del 2015, donde se capacitó a todos los servicios de administración financiera, realizada por los técnicos de los órganos rectores con asistencia
continua asistencia de los técnicos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Después, durante el mes de febrero y marzo del 2015, se hicieron las tareas técnicas y migración de datos. En marzo se hizo el corte del sistema provincial CIPAF y en abril del 2015 la implementación del ESIDIF. Y después hubo, a partir de abril, que ya comenzó a funcionar, hubo tareas de soporte de postimplementación, se hizo despliegue del módulo de contabilidad y luego de los tableros de ejecución presupuestaria con Business Intelligence, a partir de septiembre del 2015. Y seguimos todavía seguimos mejorando todos los aspectos que se hacen necesarios, siempre con la asistencia de la Secretaría de Hacienda de la Nación. El alcance que tuvo el ESIDIF, el alcance funcional y operativo, es decir, el ESIDIF era, como les dije al principio, se consideraba un sistema demasiado amplio para la provincia. Bueno, es como que algo que quedaba grande se lo fue ajustando a las necesidades de la provincia. Así, por lo que tenemos los módulos de presupuesto, fondo rotatorio, gastos, tesorería, recursos, contabilidad y entes. Cada uno de ellos con sus distintas gestiones. Por el momento tenemos presupuesto, contaduría y tesorería integrados en el ESIDIF. Son los tres, pero se está trabajando tanto en contrataciones y en deuda pública para poder desarrollar los sistemas y poder irlos integrando. Bueno, reingeniería funcional y operativa. Los trabajos que se realizaron, comenzando por la Dirección de Presupuesto, consistió en grandes líneas, más o menos les comento, para no entrar en mucho detalle. Se realizó una revisión general de los clasificadores presupuestarios, adecuando el correspondiente a fuente de financiamiento. Nosotros teníamos los clasificadores presupuestarios compatibles casi en su totalidad con Nación, salvo la fuente de financiamiento, que teníamos una apertura de 3 dígitos y Nación tenía de 2 dígitos. Para ello hubo que, con una ingeniería informática se adecuó, se formula con 2 dígitos, pero se creó una entidad que se llama EODF, que vincula, pueden verlo ahí en el ejemplo, lo que es la fuente 11, Tesoro Provincial. Nosotros en el CIPAF la teníamos abierta en 10 fuentes. Digamos que era el criterio de abrir una fuente para identificarla con el recurso y con el gasto que ese recurso financiaba. Esto a modo de ejemplo está puesto, ¿sí? ¿Cómo cierra? Ay. No sé cómo cierra. No sé cómo cierra. No sé cómo cierra. Gracias. Disculpen. Bueno, ya como les decía, la fuente de financiamiento era, digamos que era el punto más conflictivo en lo que son clasificaciones presupuestarias, porque el resto de las estructuras, más que todo, se fue adecuando el clasificador institucional, ubicación geográfica, pero secundarios. El más importante fue el de la fuente de financiamiento. Que bueno, que ahora se formula y se utiliza el EODF, a los efectos de poder identificar el recurso con el gasto que este recurso financia. Luego, lo que sí es nosotros, como comenzó a funcionar el ESIDIF a partir del 1 de abril del 2015, tuvimos un trimestre de ejecución en CIPAF. El presupuesto 2015 fue formulado en el sistema viejo, en el CIPAF, pero con toda una ingeniería informática que nos pudiera posibilitar la migración al ESIDIF sin producir inconsistencias.
Así que se trabajó paralelamente en adecuar el CIPAF para formular el presupuesto allí y luego poder migrarlo al ESIDIF. Y bueno, y formulamos ya el presupuesto 2016, sí, utilizando plenamente las herramientas del ESIDIF desde su inicio. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos son las adecuaciones que se hicieron en el módulo de presupuesto. La contadora les va a comentar cómo seguimos con la ejecución. Yo les voy a comentar un poquito cómo ha sido el trabajo de la Contaduría General, particularmente en este proyecto. La Contaduría General de la provincia es un órgano rector de la Ley de Administración Financiera y en este marco tiene a su cargo dos subsistemas básicamente, que son el control interno y el subsistema de contabilidad. En esta tarea de implementación de este sistema informático, porque en realidad lo que el proyecto tenía como propósito tener un nuevo sistema informático para nuestra administración financiera provincial. Hemos trabajado mancomunadamente con los restantes órganos rectores, particularmente en forma directa con la Dirección General de Presupuesto y la Tesorería General de la provincia, y también hemos contado con el aporte de los restantes órganos rectores que tenemos en la provincia, la Dirección General de Deuda Pública y la Dirección General de Contrataciones. Un punto aparte merece considerar el equipo técnico que el Gobierno Nacional puso a disposición de la provincia, porque con ellos y de la mano hemos podido llegar a buen puerto en este proyecto y realmente pudimos lograr un equipo interdisciplinario que pudiera avanzar con profesionalidad y con un gran capital humano. En lo que respecta particularmente a la gestión de gastos, ha sido fundamental el trabajo de los órganos rectores junto con todos los servicios de administración financiera de nuestra provincia, de nuestra administración, que en esa oportunidad teníamos 43 servicios, lo que nosotros llamamos SAF, de los cuales 7 correspondían a organismos descentralizados y uno de ellos la obra social de la provincia. En la particularidad de este nuevo sistema informático se destaca que el mismo respeta las estructuras conceptuales de la ejecución presupuestaria, de recursos y gastos que nosotros teníamos ya en la Ley de Administración Financiera, una ley del año 98, por lo cual los ajustes que debieron hacerse se orientaron más bien a aspectos de carácter funcional y operativo. Como una mención, debemos decirle que el sistema CIPAF era un sistema que databa de aquella época de la Ley de Administración Financiera, por lo tanto, su plataforma informática ya nos imposibilitaba exigirle más de lo que el sistema nos estaba dando en ese momento. Y veíamos obviamente que las necesidades de información y la necesidad al mismo tiempo de tomar decisiones sobre esa información nos hacía indispensable buscar un sistema que tuviera otras capacidades en cuanto a integralidad, a rapidez, a agilidad y demás. Desde el punto de vista de la gestión de gastos, se han destacado, podemos destacar, digamos, básicamente las tareas que debemos hacer puntualmente en cuanto a reingeniería, que fue necesario instrumentar la gestión de gastos a través de distintos comprobantes, como solicitudes de gastos, actos administrativos, facturas, concluyendo en definitiva con la gestión de gastos a través de la generación de la orden de pago. Fue necesario también la implementación de un control bloqueante en la ejecución presupuestaria de gastos, asociando la posibilidad de devengar con la disponibilidad efectiva de recursos recaudados por fuente de financiamiento. Fue necesaria también una modificación del modelo de cálculo de retenciones de impuesto a las ganancias y de seguridad social, haciendo posible que las mismas se calcularan automáticamente y que fueran hechas al momento del pago, de la orden de pago. No obstante eso, se mantuvo también un sistema manual para otras retenciones, como la retención de ingresos brutos.
No obstante eso, se mantuvo a disposición de los servicios un simulador de retenciones que hasta el día de hoy también los sistemas pueden utilizarlo. Fue necesaria también una adecuación del sistema centralizado de liquidación de sueldos que maneja la provincia, de manera tal que desde ese sistema se pudieran generar los archivos adecuados que posibilitaran el ingreso automático de registros presupuestarios por importación al ESIDIF. De este modo podíamos llegar a producir en forma automática las órdenes de pago de liquidación de haberes. De este modo se trabajó también en forma conjunta con la Dirección de Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, que se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Hacienda de la provincia. Se aplicó la funcionalidad de una mesa de ayuda que brinda asesoramiento continuo a los operadores del sistema y que también a través de un sistema denominado Shadow puede guiar en línea a la persona que consulta de manera tal que puede ver su pantalla, es decir, puede conocer cuál es la situación en la cual está planteándose la dificultad para poder darle una resolución, identificar el error, dar una resolución. La verdad ha sido un equipo que hemos armado nosotros dentro de la contaduría como mesa de ayuda, tomando la experiencia que tenía ya la Nación al respecto, con las distintas implementaciones que ellos habían llevado adelante en su propia jurisdicción, y con personal de la contaduría se inició esta tarea de la mesa de ayuda que a nosotros también en el día de hoy, a 30 meses de haberlo implementado, nos resulta de mucha utilidad porque advertimos que aquellos primeros errores o dificultades que se planteaban hoy ya han desaparecido o se han reducido considerablemente y van apareciendo quizás otras dificultades que nos advierten que los operadores efectivamente están utilizando la herramienta y que les está siendo útil en su tarea cotidiana. Y también ha sido necesaria una refuncionalización de los recursos humanos en cada SAF. Nosotros hemos salido de un sistema informático que era monousuario en un entorno de OS, de manera tal que en cada SAF eso dificultaba la formación de equipos de trabajo. Teníamos la ejecución presupuestaria monopolizada por una o dos personas en cada organismo, y esto, la aplicación de este sistema nos ha permitido iniciar una tarea de romper esas viejas hegemonías y abrir un nuevo panorama en el trabajo conjunto. Eso le da mayor agilidad y eficiencia a la gestión administrativa del sector público. Habiéndose concluido la implementación del sistema ESIDIF, es decir, habiendo hecho la implementación del sistema ESIDIF una vez que ya estábamos en curso del ejercicio 2015, teníamos por lo tanto un trimestre de ejecución presupuestaria completa con todos sus movimientos registrado en el sistema CIPAF. De esta manera, un trabajo particular fue realizado por los técnicos del Ministerio de Economía de la Nación junto con los equipos informáticos, tanto de la Contaduría General como de los otros órganos rectores, para transponer la totalidad de la ejecución presupuestaria realizada hasta ese momento, resguardando su integralidad, tanto en cuanto a los formularios como al impacto presupuestario que los mismos tenían. Asimismo, en aras de la transposición del sistema, se definieron pautas generales de corte de operaciones en el anterior sistema CIPAF que vinculadas a la gestión de gastos significaron en esta oportunidad la baja de registros preventivos sin comprometer, la baja de compromisos sin devengar, la regularización de órdenes de pago no presupuestarias, es decir, que al realizar la transposición de un sistema informático hacia el otro fue prácticamente la realización de un cierre de ejercicio con todas las particularidades
que eso tenía en estas circunstancias, es decir, resguardar la integralidad de la ejecución, es decir, que no solamente se transpusieron formularios o registros, sino que también se hizo el contralor de que todo lo que estaba ejecutado y registrado en un sistema fuera traspuesto al otro. En lo que respecta a la gestión de fondos rotatorios, esto también ha sido un tema bastante importante para nosotros, un cambio con ciertas particularidades. En este sentido, el trabajo de reingeniería básicamente estuvo orientado a adoptar un nuevo modelo de fondos rotatorios, lo que nos llevó a hacer un cierre de los rotatorios que teníamos en funcionamiento y existentes al 31 de marzo del 2015 y crear nuevos rotatorios con los criterios del ESIDIF. Pudimos acceder a la posibilidad de tener fondos rotatorios multifuente. También en este sistema se hace posible cargar comprobantes detallados para la gestión del fondo rotatorio por medio de facturas individualizadas por proveedor, por imputación presupuestaria del gasto, con la determinación automática de las retenciones impositivas, con el pago de esas retenciones, para permitir luego la rendición administrativa del fondo rotatorio y la solicitud de reposición del mismo. También se permitió en esta gestión del fondo rotatorio el uso de diferentes medios de pago, es decir, pago con cheque, pago en efectivo, y se hace posible dentro del sistema un monitoreo continuo del fondo rotatorio, tanto por parte de los órganos rectores en tiempo real, como también por parte del mismo administrador del rotatorio. Entonces puede conocerse la utilización del mismo, los saldos disponibles, por ejemplo, las facturas pagadas, las facturas sin pagar, las facturas rendidas, las retenciones pendientes de pago, saldos disponibles de fondo rotatorio, fondos rendidos y no repuestos, de manera tal que ha sido un cambio de paradigma en la administración de los fondos rotatorios. Antiguamente, en el anterior sistema, el fondo rotatorio se registraba, o la rendición del fondo rotatorio se identificaba directamente con la imputación presupuestaria y era prácticamente una rendición, una relación de gastos que era como si fuese una rendición global. Hoy en este momento se puede saber perfectamente qué facturas están involucradas dentro del fondo rotatorio. También se ha simplificado la administración del fondo rotatorio en lo que se refiere a los operadores responsables. Nosotros debemos tener en cuenta que en el uso del ESIDIF tenemos roles, tenemos tareas asignadas, y cada tarea o cada rol es asignado a una determinada persona con ciertos niveles de contralor, de manera tal que se ha simplificado el tema de la administración del fondo rotatorio en cuanto a la persona que lo gestiona. En lo que hace referencia a la contabilidad general, se han realizado tareas fundamentales como es la adaptación del plan de cuentas de la provincia a los 11 dígitos de nomenclatura que maneja el plan de cuentas de la Nación. Como nosotros de entre casas solemos decir, es como que era un saco muy grande el sistema y que lo fuimos adecuando para que nos quedara bien y digamos, no desluciéramos dentro de este saco. Pero la verdad que para nosotros ha sido un gran desafío. El plan de cuentas de la Nación era extraordinario. Nosotros hemos adecuado el nuestro a su nomenclatura en cuanto a codificación. Se han adecuado también las matrices contables a partir de los cambios de denominaciones en los clasificadores. De este modo, al momento de la parametrización, se estructuró el sistema para que las cuentas contables coincidan con las clasificaciones presupuestarias. Y eso ha hecho más sencillo, obviamente, identificar cada partida con la cuenta contable correspondiente. Se permite el sistema la generación automática de asientos contables con un detalle amplio de datos auxiliares para la explotación de la información,
permitiendo la consulta del asiento contable desde el formulario, desde el comprobante mismo que le da origen. La experiencia de la Contaduría General de la provincia en este sentido ha significado un salto cualitativo de extraordinaria envergadura, pues hemos pasado de un sistema donde la generación de asientos contables se realizaba una vez al final del ejercicio, donde se procesaban todos los registros presupuestarios, o sea, de impacto presupuestario, que generaban asientos contables. Eso nos impedía todo tipo de contralor periódico, no podíamos hacer balances trimestrales ni nada por el estilo. Hoy en este momento se genera un comprobante que tiene un impacto en la contabilidad e inmediatamente se genera el asiento, por lo cual para nosotros ha sido algo extraordinario. Se ha aplicado también la figura del auditor dentro del sistema, es una opción que tiene el sistema, donde a través de este auditor se nos indica qué comprobantes figuran sin asiento contable. Se identifica el error y así se puede simplificar la tarea que anteriormente se realizaba a mano, cotejando ejecución presupuestaria y asientos contables. Asimismo, se permite de esta manera una permanente actualización de las matrices contables a través en virtud de las nuevas operaciones que se van registrando en el ámbito de la ejecución presupuestaria de la provincia. También tenemos la generación automática de tableros incorporados al ECIDIF en Oracle Business Intelligence, como balance general, estado de resultados, libro mayor y otros, en los que pueden ser parametrizados con distintos grados de desagregación y de alcance. Para esta experiencia de la implementación del ECIDIF ha sido invalorable, como lo decía al principio, el apoyo de la Nación, el apoyo y el trabajo de sus técnicos, y muy particularmente el compromiso y el trabajo del personal de la Contaduría General, que asumió el proyecto como propio, comenzando por el personal de maestranza, el personal administrativo, los profesionales de contadores, licenciados en administración, técnicos y profesionales informáticos, que hicieron suyo el proyecto, y esto nos ha permitido hacer una experiencia enriquecedora de trabajo en equipo, una experiencia que nos ha permitido a mediados de abril del 2015 comenzar a utilizar este sistema y continuar realizando otras tareas adicionales, como por ejemplo capacitaciones, desarrollo de tutoriales que han nacido de la propia iniciativa del personal de la contaduría, y esto lo entendemos como muy importante. Este proyecto de una envergadura que para nosotros ha sido significativa, realizado en el tiempo en el cual se ha desarrollado, solo ha sido posible con el compromiso profesional y personal de todos los miembros de los órganos rectores y de los equipos técnicos. Bueno, con respecto, continúo con el órgano rector faltante, que es la Tesorería General. Y como ya les comenté, nosotros ya teníamos un sistema de cuenta única del Tesoro que funciona realmente como cuenta única del Tesoro, ¿sí? No, así, es una sola cuenta. Se trabajó de manera conjunta, acá hubo una colaboración, debo destacar, la Tesorería General, el Banco Rioja y el equipo de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Se unificaron las cuentas escriturales, bancarias y financiadoras, porque antes, antes del ICIDIF, digamos que había una cuenta escritural para cada SAF, ¿sí? Y el ICIDIF exige, digamos, una cuenta escritural por cada cuenta bancaria. Entonces, bueno, esa unificación
se trabajó conjuntamente, ya, como les digo, desde con la colaboración del Banco Rioja. Se crearon las cuentas nominales no bancarias para usos especiales, Fuente del Tesoro, el Fondo Federal Solidario de la Soja, el Fondo de los Combustibles, los gastos figurativos, un préstamo que tenemos del Banco Mundial, se manejan con estas cuentas nominales justamente porque son con afectación específica y con una afectación por ley. Después se adoptó un nuevo modelo de impacto para las cuentas de operación de la CUT, basado en la identificación de las cuentas que financia cada gasto, o sea, cuando el servicio administrativo carga la orden de pago, ya indica ahí cuál va a ser la cuenta financiadora de ese gasto. A su vez, se firmó un acuerdo con el Banco Nación para poder realizar mediante interbanking el traspaso de los saldos de las cuentas recaudadoras que los SAF tenían en el Banco Nación a la cuenta única del Tesoro, y así poder adoptar un modo de conciliación bancaria automática. Y también se hizo un acuerdo con el Banco de La Rioja para realizar ajustes operativos en todo el circuito de pagos, porque, digamos, si bien salían todos los días los pagos por transferencia, salían por archivos encriptados, hubo que hacer todo un reajuste en ambos circuitos, ya sea de provincia y banco, para poder realizar poder cumplir con los requerimientos del ICIDIF en esa materia y, digamos, concluir con la etapa del gasto, ¿sí? Y además, para la conciliación bancaria automática, en el área de tesorería se realizaron algunas tareas conjuntas, como se adecuaron los extractos del Banco Rioja para la carga automática al ICIDIF, o sea, se carga el extracto bancario y ya se genera automáticamente la recaudación del recurso, la imputación. Se crearon códigos internos para la generación automática de registro de recursos, justamente para asociarlos a medida que se cargan los extractos bancarios. Se crearon códigos internos para que puedan tener impacto las cuentas escriturales y nominales, de manera de generar automáticamente los libros bancos. Digamos, fue un tema fundamental para nuestra selección, el tema de la cuenta única del sistema de cuenta única del Tesoro. Con eso culminaríamos con los órganos rectores. Cada uno, digamos, ha tomado para sí el proyecto, así como la contadora decía que la contaduría, el personal de la contaduría tomó como propio el proyecto. Debo resaltar que tanto en presupuesto como en tesorería tuvieron la misma actitud. Un espíritu de colaboración, también del Banco Rioja. En realidad fue un proyecto, digamos, que con la colaboración de todo el ámbito, o todas las partes comprometidas, logró el éxito que se logró, porque les diría que en 10 meses nosotros tuvimos el proyecto, el sistema en funcionamiento. Comenzamos en mayo y el 1 de abril de 2015 comenzó a funcionar el ICIDIF. Una de las obligaciones cuando se firma la carta de intención, la provincia tenía como, digamos, obligación proveer un respaldo normativo a toda esta nueva implementación del sistema. Dado que era muy compatible toda la legislación provincial con la nacional, ya sea en cuanto a todo lo que es el sistema de administración financiera y los puntos en que se sostiene el sistema, no hubo necesidad de hacer grandes cambios. Lo que se hizo fue dictar un decreto de aprobación de los clasificadores presupuestarios que se readecuaron, ¿sí? Que comenzaron a tener vigencia a partir del 1 de enero del año 2015. Después se dictó un decreto donde se aprueba el cambio de sistema informático y se fija como fecha de inicio el 1 de abril del 2015 también, ¿sí?
y a su vez el mismo decreto le daba facultades al ministro de Hacienda para dictar la legislación complementaria. Y de esa manera se dictó una resolución ministerial que fijó las pautas de cierre del sistema anterior al 31 del 3 del año 2015, o sea, como dijo la contadora, con un trimestre ya ejecutado. Bueno, las pautas de cierre ella más o menos las nombró, que fue desafectación de las preventivas, que no tuvieran desafectación de los compromisos que no se hubieran devengado, regularización de los formularios extrapresupuestarios, el cierre de los fondos rotatorios ejecutados con el sistema anterior y la determinación de los saldos de las cuentas bancarias al 31 del 3 para todos los servicios de administración financiera. Esas pautas debieron ser cumplidas tanto por los órganos rectores como por todos los servicios, de manera que el sistema pudiera comenzar su funcionamiento en forma total, digamos, incluyendo a toda la administración pública. Después se dictaron algunas normas complementarias por cambio de comprobantes de respaldo, porque nosotros teníamos los manuales operativos que, digamos, definían los formularios para cada etapa del gasto. Bueno, acá cambia el nombre, entonces se adecuaron las reglamentaciones a los nuevos cambios de formulario más que todo, porque las etapas son las mismas, las etapas del gasto. Y debo recalcar que todos los cambios se hicieron con acuerdos del Tribunal de Cuentas de la provincia, que es nuestro órgano de control externo, y tal es así que también se le hizo una demostración al tribunal del funcionamiento del sistema, y se trabajó en forma conjunta entre el tribunal y la Contaduría General para adecuar la normativa que sustenta toda la ejecución presupuestaria y la rendición de los gastos. Otra obligación por parte de la provincia era realizar las acciones relacionadas al programa de capacitación. Si bien el programa de capacitación ya estaba definido cuando se hizo se definió el proyecto con todas sus etapas, nosotros no teníamos salas de capacitación propia, así que bueno, en un centro cultural que tiene la provincia se habilitó para el Ministerio de Hacienda una sala de capacitación, que es una sala de capacitación continua. Se la adecuó, se compraron equipos de computación, todo el mobiliario, se hicieron las obras de infraestructura para que las comunicaciones fueran las esperadas. Y bueno, se realizó todo el programa de capacitación, primero a los órganos rectores, para la formación de capacitadores, que yo le comenté hoy cuando describí todo el proyecto, y después el programa de capacitación que se realizaba a los usuarios referentes de los SAF entre febrero y marzo del 2015. Se hizo capacitación, la sala tiene capacidad para 40 personas, para capacitar por turno 40 personas. Esa capacitación fue intensiva en esos 2 meses, en dos turnos. Y bueno, y la sala, y seguimos con capacitación continua, es decir, ya sea por demanda de los SAF, por algún tema que se quiera aclarar o porque haya alguna actualización del sistema y los rectores lo proponen. Bueno, a modo de información estadística, llevamos 17 talleres, 30 cursos y 400 usuarios activos. La sala se encuentra totalmente capacitada y con muy buena conectividad. Además, se hizo, bueno, esto a modo de informativo se los comento, se tuvo que hacer toda una readecuación de la infraestructura informática y de telecomunicaciones. Se hicieron adecuaciones y se contrató internet a fin de garantizar el ancho de banda para el normal funcionamiento del ESIDIF, tanto en los órganos rectores como en los servicios de administración financiera, que como se encuentran en distintos puntos de la ciudad, tenían distintas conexiones, o sea que hubo que hacer una revisión y adecuación de todas las conexiones. Se dieron directivas de seguridad para el buen uso de Internet, eso que yo les comentaba, que
anteriormente se le daba un uso indebido, se dieron directivas muy concretas para no perjudicar el funcionamiento del sistema de administración financiera. Después se hicieron, en coordinación e integración con los equipos técnicos, se hicieron tareas de implementación en los órganos rectores de cada SAF a efectos de tener una buena conectividad y que cada uno pueda contar con todos los usuarios en conexión, ¿sí? De manera de poder trabajar online con todos los organismos. Y se realizó una reingeniería informática y de sistemas para realizar adecuadamente la migración de datos según su categoría y relación de formularios, implementados a través de templates. Bueno, esto se fue adecuando porque los templates fueron como archivos auxiliares que nos ayudaron a realizar toda la migración de datos desde el CIPAF hacia el ICDIF, que fue una tarea bastante ardua y compleja, pero resultó. Bueno, y tenemos como información estadística del proyecto, tomamos el ejercicio 2016, un poco para mostrar cuántos comprobantes se procesaron, cuántos archivos y cuentas operativas ya existen. Bueno, es a modo de informativo. Bueno, con respecto al desarrollo del ICDIF, hasta acá llegamos. Cualquier cosa o duda, cualquier pregunta que quieran realizar, estamos a su disposición.